Revelado, el increíble momento cuando un padre expone la verdad oculta tras un insulto en la boda. La sala vibraba con risas y música de mariachis, el aroma de los platillos tradicionales invadía cada rincón, y la felicidad flotaba en el aire como confeti. Miguel, un hombre de 50 años, observaba cómo su única hija, Ana, brillaba en su hermoso vestido blanco. Había dedicado su vida a trabajar duro, a sacrificarse por ella, y esa noche era el momento culminante de todos esos años, una boda llena de amor y de la comunidad que siempre lo había apoyado. Pero lo que parecía ser una celebración perfecta se tornó sombrío en un instante. Un viejo amigo, Ricardo, lanzó un comentario hiriente, un insulto despreciativo que quebró la alegría en el corazón de Miguel. ¿De verdad crees que un hombre como tú puede ser el padre que Ana merece? Las risas se apagaron como un chispazo, y el aire se llenó de tensión. Miguel sintió como un torrente de recuerdos dolorosos lo invadía, sus sacrificios, las horas en la construcción, los días sin comer. Poquito a poco, ese momento tan especial comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgieron las sombras del escepticismo que siempre había enfrentado. La música continuó, pero en la mente de Miguel resonaban solo los ecos de la burla. Miró a su hija, radiante y feliz, pero a la vez vulnerable, y una mezcla de indignación y tristeza hizo estallar su corazón. Se preguntó si el comentario de Ricardo se convertiría en una verdad que arruinaría la felicidad de Ana. Mientras los murmullos comenzaron a hacerse más notables entre los invitados, Miguel sintió un nudo en la garganta. Necesitaba hacerse escuchar, necesitaba que la comunidad comprendiera quién era él realmente. Entonces, cuando llegó su momento para dar un discurso, se armó de valor. Con cada paso hacia el micrófono, sentía el peso de su historia en sus hombros. Abrió su corazón ante todos, hablando de las largas noches, del sudor en la frente y la dignidad que siempre había abrazado a pesar de lo que pensaran los demás. Los ojos de los invitados se abrieron en asombro cuando compartió cómo cada sacrificio había sido por Ana, para que tuviera un futuro brillante, un futuro que él nunca pudo soñar. El silencio era palpable, y la comunidad empezó a pesar sus propias creencias. Fue un momento de reflexión, cada mirada en la sala, antes llena de risa, ahora mostraba emoción y comprensión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera se había transformado completamente. Miguel, aún con lágrimas en los ojos, buscó específicamente a Ricardo, quien ahora lucía avergonzado. Con el corazón latiendo fuerte, decidió confrontarlo. Detrás de cada insulto, hay una historia llena de sacrificios, risas, lágrimas y amor. Nunca permitas que tus prejuicios te cieguen a lo que realmente importa. Las palabras de Miguel resonaron como un eco en cada rincón de la sala. La boda, que había empezado con risas, culminó en un debate profundo sobre el respeto y la familia. Cada uno de los invitados se vio atravesado por un momento de verdad, cuestionando sus propias percepciones y prejuicios. ¿Lograría la comunidad sanar sus heridas? ¿Cederían ante sus creencias? La tensión y la emoción permanecieron en el aire, mientras el eco de las palabras de Miguel se desvanecía lentamente en la música que regresaba, dejando a todos atrapados en la promesa de un cambio aún por llegar. El murmullo que siguió al discurso de Miguel flotaba como una nube cargada de emociones entre los presentes. Ana, aún aturdida, no podía apartar su mirada de su padre. Con cada palabra que él pronunció, sentía el peso de su amor manifestarse en la sala, trayendo consigo una mezcla de admiración y tristeza. Su corazón se desbordaba.
Sabía que ella sería el faro de luz en su vida, pero la sombra del comentario de Ricardo seguía presente. Mientras la música regresaba a la fiesta, Ana se acercó a Miguel, quien seguía con los ojos fijos en el suelo, tratando de procesar lo que había ocurrido. «Papá, estuviste increíble», le dijo, su voz temblando levemente. Miguel levantó la mirada, encontrando en los ojos de su hija una chispa que le devolvió el ánimo. «Lo hice por ti, Ana». «Siempre lo haré», susurró, ahogando un nudo de emociones. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera de la celebración no era la misma. La gente reanudaba las conversaciones, pero el eco del insulto seguía vibrante en el aire. Miguel notó cómo algunos murmuraban y lanzaban miradas de reojo. Aunque había desafiado a Ricardo en esa poderosa declaración, aún quedaba mucho camino por recorrer para sanar la herida abierta. Ricardo, sintiéndose cada vez más pequeño tras la confrontación, se escabulló hacia la esquina de la sala. No debía ser fácil para él estar frente a la comunidad que había estado tan dividida por sus palabras. Al fin y al cabo, no era solo un insulto, era un ataque a la identidad de Miguel, y a los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Ana, consciente de la incomodidad que esto había creado, decidió que era hora de actuar. Se acercó a Ricardo, sintiendo la tensión en su pecho. «Necesito hablar contigo», dijo, y con eso, tomó la mano que él tenía apoyada en la mesa. Sin protestar, él la siguió a un rincón alejado de la fiesta. «¿Por qué hiciste eso?» «Era mi boda, Ricardo». Su voz era firme, pero su mirada mostraba una mezcla de decepción y esperanza de que pudiera entender. Ricardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. «No quise causar daño. Solo pensé que debía saber», murmuró, balbuceando. «Sabes que mi papá ha trabajado incansablemente, siempre ha dado todo por mí. No tienes idea de lo que ha sufrido. Él es un gran hombre, y tus palabras podrían haber destruido este día. No importa lo que pienses, él siempre será el padre que yo necesito», afirmó Ana, su determinación brillando en sus ojos. Mientras tanto, Miguel observaba de lejos la conversación. No sabía si se sentía aliviado o ansioso por lo que podrían estar discutiendo. La presión de ser aceptado por la comunidad pesaba como una losa. Con cada instante que pasaba, el cariño por su hija crecía. Era ella, con su valentía, quien realmente llevaba adelante su legado. Ana regresó al lado de su padre con los ojos iluminados por un nuevo entendimiento. «No te preocupes, papá. Un día, ellos tendrán que ver lo que de verdad eres». Pero el comentario no apagó las dudas que quedaban en el corazón de Miguel. ¿Lograrían alguna vez ser incluidos, aceptados y comprendidos totalmente por la comunidad? La noche avanzaba y aunque las risas estaban comenzando de nuevo, el pozo del conflicto todavía estaba presente. Miguel sabía que su lucha apenas comenzaba. Al mirar a su hija, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su lugar en el mundo, sino también el de ella. Fue entonces que una figura apareció en la entrada, oscureciendo el ambiente con su presencia. La mirada de Miguel se endureció al reconocerla. Lo que menos esperaba al inicio de esta celebración de amor era la irrupción de su pasado. ¿Acaso las sombras de su historia no lo dejarían en paz? La figura se adentró lentamente en la sala, atrayendo miradas de sorpresa y murmullos nerviosos de la multitud. Era Clara, una antigua amiga y también la mujer que había compartido momentos de su niñez en el pueblo. Miguel sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido especialmente para él. Las risas se desvanecieron, y el bullicio de la fiesta dio paso a un silencio tenso. Ana, al notar la inquietud de su padre, se volvió hacia él, su mirada reflejando confusión. «Papá. ¿Quién es?» Miguel tragó saliva, el rostro descompuesto por una mezcla de reconocimiento y desasosiego. Su voz apenas era un susurro. «Clara, es parte de un tiempo que creí que había dejado atrás». Clara avanzó,
con una expresión que oscilaba entre la seriedad y la tristeza. Era evidente que había estado en conflicto consigo misma antes de decidir asistir a la boda. Su cabello caía desordenado sobre los hombros, y su mirada parecía buscar respuestas en el rostro de Miguel, como si esperara que él hablara primero. «Vine a hablar, Miguel». Su voz era firme, aunque su apariencia quebrantada traía consigo la carga de viejas promesas. «No quiero que esto arruine tu día, pero hay cosas que el pasado me ha enseñado, y creo que es hora de que las conozcas». La atención de los invitados giró, y las palabras de Clara flotaron en el aire como un trueno silencioso. Ana sintió que el ambiente se cargaba de tensión. La mirada de su padre, dura y llena de recuerdos, contrastaba dolorosamente con la de ella, ansiosa por comprender. «¿Por qué aquí, Clara? ¿Por qué ahora?», preguntó Miguel, su voz llena de incredulidad y angustia. «Dediquémonos a celebrar el amor, nuestro amor». ¿No era eso lo más importante? Lo es, Miguel, pero no lo es todo. Necesitas saber lo que realmente sucedió. Hay secretos que han pesado demasiado en tu vida, y no quiero que sigan guardándose en silencio, Clara respondió, sus ojos fijos en él. Ana se sintió fuera de lugar, una intrusa en la conversación. La confusión de su mente se intensificaba mientras las palabras de Clara resonaban. Podía ver cómo la historia de su padre se escapaba de sus manos. Quería protegerlo, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, podría ser liberadora. El murmullo empezaba a llenar nuevamente la sala, algunos invitados intercambiaban miradas, y otros se acercaban a escuchar. Era evidente que se había formado un círculo curioso a su alrededor, como si el drama que se estaba desarrollando necesitara ser presenciado por todos. Clara respiró hondo, como si se preparara para una batalla, y continuó. Lo que tú crees que eres, Miguel, a veces está teñido por lo que otros dicen. A veces, incluso por lo que tú mismo crees que eres. Todo lo que he visto en ti, y lo que he experimentado, merece ser revelado en este momento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Miguel se sintió expuesto, como si todos pudieran leer sus pensamientos, sus miedos más profundos. Por favor, no me hagas esto aquí. Mi hija está presente, esto no es el lugar para reabrir viejas heridas, murmuró con un hilo de voz. Pero tal vez es precisamente este lugar el que necesita la verdad, insistió Clara, un atisbo de determinación en su mirada. El silencio regresó, pesado. Aquella fiesta, que había comenzado como una celebración de amor, se transformó en un escenario de revelaciones potencialmente devastadoras. Miguel miró a su hija, buscando su apoyo, la brújula que le guiara en ese mar de incierto. Ana, sin poder apartar la vista de Clara, entendía que lo que estaba en juego era mucho más que un viejo rencor. Era el equilibrio de la vida que había construido su padre, y su propio futuro. Justo cuando Clara estaba a punto de hablar de nuevo, un grito repentino resonó en la sala. Todos giraron hacia la entrada un rostro familiar que desdibujaba aún más la realidad de Miguel. Sería una nueva amenaza, o el salvador que necesitaba en ese instante tan frágil. La noche prometía más sorpresas y revelaciones, dejando a Ana y Miguel al borde de una nueva transformación. La multitud se separó como si el aire mismo hubiera decidido jugar a ser protagonista. En la entrada, una figura alta y delgada, con rasgos que Miguel conocía también, apareció entre las sombras del umbral. Era Roberto, su hermano, a quien no había visto en años. La confusión transformó rápidamente en murmullos inquietos. Los rostros que observaban el nuevo giro de los acontecimientos eran una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Roberto?, susurró Miguel, apenas capaz de creer que su presencia interrumpiera un momento tan delicado. La rabia y el amor se entrelazaban en su pecho como una tormenta. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, Miguel. La voz de Roberto resonó firme, pero la preocupación en sus ojos contrastaba con su tono. Hay cosas que debes saber sobre el pasado.
No solo sobre Clara, sino sobre nuestra familia. Es importante, más de lo que crees. Ana observaba el intercambio entre su padre y su tío con un creciente asombro. La tensión en el aire se podía palpar. El enfoque de la conversación desvió la atención de Clara, quien, aunque atrapada en su propio conflicto, observaba a Roberto como un aliado inesperado en esta batalla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel sentía como el corazón le latía con desesperación. ¿Siempre has estado fuera de mi vida, y ahora apareces en el momento más crítico? Roberto se acercó, las manos extendidas como si intentara tocar algo que había estado ausente por demasiado tiempo. No lo sabía, hermano. Pero anoche escuché algo que me hizo darme cuenta de que el tiempo se acababa. Las viejas heridas que creía sanadas aún sangran. Espera un momento, Clara interrumpió, sin poder soportar más la situación. ¿Sabes algo más que lo que has compartido con Miguel? ¿De qué heridas hablas? Era evidente que la conversación comenzaba a girar hacia aguas turbulentas. Ana sintió como sus entrañas se retorcían. La oscuridad de sus secretos familiares amenazaba con devorar la luz que había llenado la celebración. Por favor, ¿quién eres tú en esta historia? Preguntó, su voz llena de desafíos. Soy su hermano, Ana. Y hay algo que he guardado durante años, algo que involucra a tu madre también, respondió Roberto, y las palabras cayeron sobre el círculo como si fueran piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandieron a través de la multitud expectante. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No. No quiero escuchar más, dijo, buscando aferrarse a la levedad de las sonrisas y las felicitaciones que antes llenaban la sala. Pero algo en el rostro de Roberto le decía que esto no era un juego. Que sus secretos, aquellos que había creído enterrados, volvían para reclamar su lugar. Debes enfrentarte a la verdad, Miguel. Te diré sobre el pasado. Hace mucho tiempo, tomé decisiones que afectaron a todos. Y hoy solo tengo una cosa que pedirte, escucha antes de juzgar, imploró Roberto, su voz resonando con una sinceridad desgarradora. Clara miró a Miguel, su propia incertidumbre reflejada en sus ojos. Hasta ahora, nadie ha tenido la oportunidad de entender lo que ocurrió. Una verdad puede liberar, incluso si se lleva algo de luz con ella. Su tono se volvió más suave, como si buscara un camino hacia la esperanza en medio de la tormenta. La sala vibraba con la tensión palpable de antiguos rencores y emociones reprimidas. Ana pensó en lo que todo esto significaba, la familia, las conexiones, y ese amor inquebrantable que siempre había creído tener con su padre. Papá, necesitamos saber, se atrevió a decir con voz firme, desafiando la sombra que pesaba sobre ellos. ¿Realmente quieres saberlo? Miguel miró a su hija, vívida necesidad y temor en sus ojos. Porque una vez que todo eso se dice, ya no habrá retorno. Mientras la multitud contenía la respiración, el silencio se volvió ensordecedor. Las revelaciones estaban al borde de la salida, listas para ser desatadas. En ese instante, todos comprendieron que el amor y la verdad, aunque podrían herir, también podrían sanar. La noche no solo prometía sorpresas, sino que amenazaba con poner a prueba todo lo que creían saber, dejándolos a todos esperando al instante en que aquello que había permanecido oculto se convirtiera en la luz que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué secretos revelaría Roberto que transformarían su historia? La intensidad de la sala se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en Miguel, que luchaba entre su instinto de proteger a su familia y la urgencia de conocer la verdad que Roberto prometía desvelar. Sin poder evitarlo, las palmas de Miguel sudaban mientras las palabras de su hermano flotaban en el aire. Solo te pido que escuches, insistió Roberto, dando un paso más cerca. No quiero que nuestros días de infancia queden manchados por una verdad que jamás hemos enfrentado. El tiempo se nos ha ido. Sobre todo por ella. Los ojos de Roberto apuntaron a Clara, una súplica silenciosa que tensó el ambiente. Miguel cerró los ojos brevemente,
intentando calmar el torrente de emociones en su interior. La separación con su hermano había dejado un vacío profundo, un eco de rencor que carcomía sus recuerdos de la infancia. La traición no solo había sido suya, la vida había separado sus caminos sin previo aviso, y ahora, el destino parecía tener una última jugada en la manga. «Está bien, Roberto», dijo finalmente, su voz era apenas un murmullo. «Dime lo que tienes que decir. Pero no prometo que estoy preparado para aceptarlo». Roberto asintió, y su mirada se oscureció, como si se estuviera esforzando por recordar un tiempo que había sido más sencillo. «Todo comenzó con la decisión que tomé aquel verano», comenzó a relatar, mientras el público esperaba en silencio, atrapado por cada palabra. Miguel sintió como el aire se volvía más pesado con cada confesión. Su hermano estaba arrastrando a todos a un pasado repleto de secretos y promesas rotas. Habló de un accidente, de la noche en que su madre, Clara, con el corazón dividido, había enfrentado una verdad terrible. Aquel verano había interrumpido sus vidas para siempre. «¿Estás diciendo que fue culpa tuya?», cuestionó Miguel, su voz elevándose con incredulidad. Las frías realidades de lo que Roberto estaba exponiendo se sentían como un golpe bajo. «¿Por qué nunca dijiste nada antes? ¿Y qué hubiera cambiado?», Roberto replicó, la frustración tintando sus palabras. «Que solo repitiera lo que ya sabes no lo haría más fácil. Te he protegido. Lo hice por amor. Pero no soy el único que tiene secretos». Su madre también. La voz de Roberto se quebró, dejándolos a todos en un punto crítico. Miguel se giró hacia Clara, quien había escuchado con los ojos muy abiertos. «Madre», comenzó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La verdad demandaba que cada uno de ellos confrontara su propio papel en esa historia que nunca terminaría de desvelarse. Clara dio un paso adelante, el rostro pálido pero decidido. «Tú tienes derecho a saber, Miguel, y estoy lista para hablar de mis decisiones también. Pero, por favor, no nos condenes antes de escuchar todo». En su mirada, Miguel vio más que miedo, vio dignidad y determinación. Ana, inquieta entre ambos bandos, rompió el silencio. «¿Qué podrían haber ocultado tan profundamente? Papá, esto no es solo tu historia. Yo también quiero saber». Su voz era firme, así como su mirada, cada palabra resonaba como eco y lamentos en el fondo de la sala. Las emociones se alzaban como olas, mientras la multitud empezaba a susurrar, preguntándose si esto sería el fin de su celebrada reunión. De repente, un murmullo recorrió la sala. Una mujer de la multitud, que había sido amiga de la familia, se alzó. «No puedo quedarme en silencio», dijo, con una voz temblorosa pero decidida. «Yo fui testigo de esa noche. Puede que deban escuchar lo que realmente sucedió». El clima de la sala cambió abruptamente. El rostro de Roberto palideció, y en los ojos de Miguel brilló un destello de esperanza mezclada con temor. Todo lo que conocían iba a ser desmantelado, y el futuro que creían tener era más incierto que nunca. El corazón de Miguel latía con fuerza. «¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué más hay que debemos saber?», preguntó, su voz saliendo llena de un nuevo propósito, a medida que todos a su alrededor se giraban para escuchar. Miguel supo que las respuestas estaban a punto de convertirse en su verdad. Una verdad que podría destruir la familia tal como la conocían, o tal vez, permitirles reconstruirlo desde los cimientos. La historia estaba lejos de terminar, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El silencio se extendió en la sala como una sombra, cada persona conteniendo el aliento, esperando las palabras que liberarían una tormenta de sentimientos reprimidos. La mujer, de cabello encanecido, miró a Miguel con complicidad. «Yo estaba allí aquella noche», dijo, su voz un susurro que resonó con historia. «Lo que pasó no fue un accidente. Fue una serie de decisiones, un momento en el que la vida decidió jugar una cruel broma. Pero no lo entendí hasta después.
Y es tiempo de que tú, Miguel, y tú, Clara, lo sepan. Miguel sintió que su mundo giraba en torno a esas palabras. ¿Qué decisiones? Dímelo, gritó, la rabia y el miedo explotando en su pecho. La sangre le zumbaba en las orejas mientras su corazón se disparaba. Clara se acercó lentamente, sus ojos llenos de incertidumbre. La mujer continuó, su voz temblorosa cargada de emociones. Esa noche, había más de lo que supe. Clara, tú enfrentaste a la verdad sin saber todo lo que estaba en juego, sin adivinar el daño que se avecinaba. ¿De qué hablas?, interrumpió Claudio, que hasta entonces había permanecido en silencio, su furia a punto de estallar. Un secreto que se ha mantenido oculto desde entonces. Una traición que ha aislado a cada uno de ustedes, una traición que, en mi deseo de protegerlos, me ha hecho cómplice. Sus ojos se desviaron hacia Roberto, quien temblaba, sintiendo que el conflicto interno lo devoraba. Los murmullos se avivaron en la sala. Ana tomó la mano de su padre, buscando consuelo mientras los ojos de todos se fijaban en la mujer. Ese verano, además del accidente, ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. El aire se volvió cada vez más pesado. Miguel lo observó con atención, intentando conectar los puntos, deshacer los nudos en su corazón. Fue la misma noche que tu madre experimentó una revelación. Clara, no solo enfrentaste la pérdida, sino que también descubriste la verdad tras el escándalo que ha definido a tu familia, explicó, entrecortada. Clara, ahora con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás. ¿Me estás diciendo que hay más? ¿Que no solo se trataba de lo que pasó en la carretera? La voz de Clara temblaba, pero su determinación aún brillaba. Hubo decisiones mal tomadas, palabras pronunciadas que nunca debieron ser dichas, contestó la mujer, servicial pero reticente. Y esas decisiones nos llevaron a este punto. La vida que llevan, el dolor que cargan, son eco del pasado y de las elecciones que nos hicieron perder el rumbo. Miguel, sintiendo que las raíces de su dolor eran más profundas de lo que había imaginado, dio un paso hacia adelante. Pero, ¿quién realmente es el culpable? ¿Qué pasó esa noche que nos haría estar así, divididos? Fue por celos. Por amor desapercibido. No todos tenían la valentía de aceptar lo que sus corazones sentían en verdad, gritó Roberto, agotado. La tensión se disparó en la sala, como si cada uno estuviera en el borde de una revelación que podría derribar muros de resentimiento y dolor. De repente, se hizo un profundo silencio. La mujer, mirando a Miguel con sinceridad, dijo, lo que necesitas saber puede ser la clave para que todos sanen. Estás a un paso de descubrir la verdad que siempre ha estado frente a ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba? Miró a su madre, luego a Roberto y Ana, sintiendo como la atmósfera se tornaba densa, cargada de un pasado oculto que clamaba ser liberado. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una interrupción resonó desde la parte trasera de la sala. La puerta se abrió bruscamente y una figura entró, el rostro lleno de urgencia. Era alguien que Miguel nunca esperó ver, y su llegada prometía cambiarlo todo de nuevo. Lo siento por interrumpir, pero necesito decírselo. La verdad que ustedes han estado buscando yo la sé. Exclamó la nueva figura, haciendo que toda la sala se volviera a centrar en un nuevo misterio que brotaba de la oscuridad. La figura que acababa de entrar era Valentina, la hermana de Miguel, con el rostro pálido y los ojos desbordando una mezcla de temor y determinación. Durante años se había mantenido al margen de las tensiones familiares, pero ahora, el peso de lo que sabía la había empujado a dar este paso decisivo. Miguel se sintió abrumado al ver a su hermana, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. «¿Valentina? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz entrecortada entre el asombro y la incertidumbre. «No puedo quedarme callada más tiempo», respondió ella, acercándose rápidamente al grupo. «Lo que pasa es que he sabido cosas que nadie ha querido mencionar. Y si vamos a enfrentar la verdad,
Debe ser completa. Clara retrocedió un paso, sintiendo que la historia se tejía entre aquellos que alguna vez parecieron ser sus apoyos. Frente a ella, la mujer encanecida observaba con interés, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran cayendo en su lugar. ¿De qué hablas, Valentina? Roberto se atrevió a preguntar, su voz un murmullo cargado de tensión. Esa noche no solo hubo un accidente. No fue un simple desenlace trágico. Hubo discusiones, secretos. Y una traición que, aunque parezca lejana, afecta a todos nosotros. Lo sé porque estuve allí, pero en un lugar distante, oyéndolo todo, viendo más de lo que debería. La sala se llenó de murmullos nerviosos, pero Valentina continuó, ignorando las miradas fijas en ella. Una llamada inesperada cambió todo. Lo que pasó esa noche fue un eco de decisiones que se han arrastrado desde antes de que nacieran ustedes, Miguel y Clara. Un eco de amores ocultos y heridas profundas. Miguel sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué amores? ¿Qué heridas? Dime la verdad, Valentina. Estoy cansado de las medias verdades. Sus palabras salieron con una mezcla de súplica y frustración. Lo que tendría que haber sido un verano alegre se transformó en tragedia. Después de la boda de mamá, en una discusión escondidas, algo fue dicho que los destrozó a todos. Valentina respiró profundamente, como si cada palabra fuera un corte en su corazón. Ese insulto, ese incidente goteó como veneno en nuestras vidas. No estoy aquí solo para revelar secretos, sino para liberar a cada uno de nosotros del dolor que llevamos arrastrando. La sala quedó en un silencio incómodo a medida que las palabras de Valentina llenaban el espacio. Ella había expuesto un conflicto que se estaba incubando, uno que había oprimido a su familia. Los rostros de Miguel y Clara se transformaron, cruzados por una marea de confusión y claridad, al mismo tiempo. ¿Es posible que todo lo que sufrimos sea el resultado de esos celos de los que hablaba Roberto?, preguntó Clara, retrocediendo ligeramente, como si la verdad pudiera abalanzarse sobre ella. Valentina asintió, su mirada firme, pero sus labios temblorosos. Las decisiones que tomamos en momentos de ira o inseguridad pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y esa noche, no solo se perdió una vida, se rompieron muchos lazos para siempre. La intensidad emocional golpeó como un rayo. Cada miembro de la familia sentía que la verdad amenazaba con abrir heridas que jamás habían sanado. La mujer de cabello encanecido soltó una lágrima, y eso hizo que el muro de desconfianza comenzara a desmoronarse. Miguel se giró hacia su madre, que ahora parecía más frágil que nunca. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste cargar con este dolor sin respuesta? Su voz se quebró, entre el dolor de lo que estaba a punto de descubrir y la esperanza de que, tal vez, aún había una salida. La mujer se acercó un paso, dispuesta a desentrañar el secreto que había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Porque creo que llegó el momento de compartir la verdad, que todos la conozcan. Y eso incluye el hecho de que esta historia no ha terminado. La tensión en la sala se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Miguel miró a su madre, con la angustia reflejándose en su rostro, buscando respuestas. ¿Estaba preparado para el siguiente paso? ¿Y lo que su madre estaba a punto de revelar pondría en peligro lo que quedaba de su familia? La puerta volvió a crujir y la figura de un conocido familiar se asomó. Perdón por interrumpir, pero sé lo que sucedió esa noche, y no todos conocen la versión completa. Necesitan escucharlo de mí. Hay algo que cambiará su comprensión de todo o tal vez de cada uno de ustedes. Un nuevo susurro de temor atravesó la sala mientras la nueva figura se adentraba, anunciando que la tormenta de revelaciones apenas comenzaba. El nuevo visitante, un hombre de mediana edad con expresión de determinación, cruzó la sala y se detuvo en el centro, el peso de sus palabras listo para desbordarse. Miguel lo conocía bien, era Jorge, un viejo amigo de la familia, alguien que había permanecido en las sombras de sus vidas,
pero cuya lealtad había sido inquebrantable. Sin embargo, el motivo de su llegada esa noche se sentía como si fuera un terremoto a punto de desmoronar toda la estructura familiar. ¿Qué sabes, Jorge? La voz de Miguel retumbó en la sala, cargada de urgencia. Este no es el momento para juegos. Te lo aseguro, no estoy aquí a jugar, replicó Jorge, su mirada fija en cada uno de ellos. Lo que sucedió esa noche de verano conectó a muchos de nosotros de formas que nunca se imaginarían. No fue solo un accidente. Las palabras que se hirieron en ese momento fueron más que simples insultos. Hubo promesas, mentiras disfrazadas de cariño y decisiones que marcaron el inicio de una larga serie de decisiones dolorosas. Lo siento, pero no entiendo, interrumpió Clara, angustiada. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque creía que era mejor dejarlo en el pasado. Pero ahora veo que esta familia merece la verdad, aunque duela, respondió Jorge, su voz resonando con sinceridad. Alguien debe ser valiente. Y ya que tú, Valentina, decidiste hablar, yo estoy dispuesto a revelar lo que escuché esa noche. La sala estaba en un silencio sepulcral. Cada uno sentía como si el aire se les escapara. Jorge los miró a todos y comenzó a relatar. La discusión en el jardín de la boda no fue solo sobre viejas rencillas. Ese día, una verdad no dicha salió a la luz. Las opciones que tomaron los adultos, incluso antes de que ustedes llegaran a este mundo, sembraron la discordia en sus corazones. Fue un momento de revelaciones, un crisol de emociones que estaba destinado a estallar y que, aunque doloroso, era inevitable. Los ojos de Valentina brillaban mientras escuchaba a Jorge, mientras Miguel sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero, ¿qué fue lo que se dijo?, preguntó, su voz llena de desesperación. Tu padre, Miguel. Él fue quien se encontró personalmente con el coste de tener que tomar una decisión en la que nadie pudo salir ileso. Lo que se mencionó en aquella discusión fue sobre la familia, sobre el amor que había sido desperdiciado. Sus palabras hirieron más de lo que puedes imaginar, aunque creíamos que quedaba perdón, esas cicatrices permanecieron ocultas, en el fondo, como un veneno silencioso. Jorge explicó. Esa noche, en medio de la fiesta, se mencionaron relaciones que ya no deberían haberse discutido. Miguel sintió que sus manos temblaban. Dímelo, Jorge. No me dejes así. ¿De qué estás hablando? ¿Qué gran secreto fue revelado que nos afecta a todos? La mirada de Jorge se tornó más dura. No se trata solo de la traición en sí. Es lo que ocurrió tras la discusión. La decisión que tu padre tomó esas horas después cambió su vida y la de todos nosotros para siempre. Pero su elección comenzó un ciclo de rencores que han dominado sus vidas por años. Hoy estoy aquí para decirles que la historia que creen conocer, no es más que una sombra de la verdad. Cada palabra de Jorge caía como una losa sobre sus corazones. Valentina soltó un suspiro temeroso. ¿Es posible que todo haya estado ahí, frente a nosotros, y jamás lo hayamos visto? Miguel, aturdido, miró a su madre, esperando una respuesta. La sala se sentía cada vez más tensa, como si el tiempo se detuviera. Finalmente, su madre rompió el silencio, su voz temblando entre lágrimas. Lo que Jorge está diciendo es peligroso. Pero es hora. Debo confesar algo que mis demonios no me han dejado revelar. Tal vez todo esto sea el momento de al final sanar, dijo, su rostro reflejando una mezcla de determinación y miedo. La vulnerabilidad de su madre agregó una nueva capa de emoción a la atmósfera, y en ese instante, Miguel comprendió que el camino hacia la verdad estaba a punto de ser desenterrado, aunque se le antojaba doloroso. Está bien, cuéntanoslo todo, exigió Miguel, el miedo y la valentía chocando en su interior. Es hora de encontrar respuestas, pero justo en ese momento, un estruendo sonó desde el pasillo. La puerta se abrió de golpe, dejando ver a otra figura familiar que, aparentemente, había estado al tanto de todo. No lo hagan.
Hay cosas que es mejor no saber. La familia se paralizó, las miradas estaban llenas de preguntas y temor. El corazón de Miguel latía con fuerza. En el eco de esa advertencia, sabía que el verdadero tumulto apenas comenzaba. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La figura que aparecía en el umbral era nada menos que Martín, el hermano mayor de Miguel, quien había estado distante y ausente en las últimas reuniones familiares. Su presencia, abrupta y llena de tensión, cargaba el ambiente de una inquietante energía. Miguel, escucha, comenzó Martín, su voz temblando mientras intentaba avanzar hacia el grupo. No entiendes lo que estás a punto de desenterrar. A veces, las verdades han sido enterradas por una razón. ¿Y tú crees que ocultar lo que sucedió es la solución? Miguel respondió con una mezcla de frustración y temor. ¿Desde cuándo es mejor vivir en las sombras que afrontar lo que somos de verdad? Su mirada se intensificó, buscando respuestas en los ojos de su hermano. Martín respiró hondo, como si cada palabra que debía pronunciar le pesara más que una losa. Sabes que nuestra familia ha lidiado con secretos desde antes de que naciéramos. Echarlo sobre estos oscuros pasajes no traerá paz, solo dolor. Pero ya hay dolor. Intervino Valentina, su voz alzándose en defensa de la verdad. La sombra de todos esos secretos nos ha perseguido sin descanso. Si Jorge ha decidido contarnos lo que sabe, es porque necesitamos entender qué pasó realmente esa noche. Es fácil hablar de valor, dijo Martín con una amargura palpable. Pero el valor a veces es una carga más pesada que el silencio. Especialmente cuando se trata de los que amamos. El eco de sus palabras resonó en la sala, y las miradas se desplazaron de Miguel a su madre, a Clara, quien ahora parecía mucho más envejecida de lo que recordaban. Martín tiene razón. El dolor tiene formas de afectar a nuestras relaciones de maneras que a veces nunca imaginamos, murmuró Clara, su voz llena de tristeza. He pasado años tratando de protegerlos de eso, pero la resistencia de su madre no detuvo a Jorge, quien mantuvo su postura firme. El tiempo de protegerse a sí mismo y a los demás ha pasado. La verdad duele, sí, pero también libera. Es un primer paso para romper este ciclo. Los ojos de Miguel se encendieron con determinación. ¿Y si no lo hacemos ahora? ¿Cuándo? ¿Vamos a esperar a que otro secreto se haga carne en esta familia? Ya hemos vivido con demasiado silencio y miedo. Detrás de ellos, Martín comenzó a tambalearse, luchando internamente entre lo que creía y lo que había experimentado. Si decides abrir ese capítulo, debes saber que los ecos de esa verdad pueden resonar a través de nuestras vidas para siempre. No habrá vuelta atrás. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Cada uno sentía la inminente llegada de un huracán emocional. Sí, podría ser devastador, pero tal vez también sea la única manera de sanar a largo plazo. Federico, el hermano menor, se unió a la conversación. ¿Y si de verdad hay algo que desconocemos? ¿Algo que puede dar sentido a todo lo que hemos vivido? Esa pregunta flotó en el aire. Miguel miró a los rostros de su familia, sus corazones latiendo como un solo organismo en tensión. El miedo a descubrir lo desconocido se mezclaba con la necesidad de que la verdad fuera expuesta. Finalmente, Clara se secó las lágrimas, tomando una decisión que podría cambiar todo. Está bien. Si Jorge tiene algo que decir, quiero escuchar. Pero, todos debemos estar preparados para lo que eso implique. Con esas palabras, la sala cobró vida de nuevo, un nuevo nivel de urgencia atravesando el ambiente. Los corazones estaban al borde de estallar. Jorge los miró, como un marinero dispuesto a navegar en aguas turbulentas. Lo haré, pero recuerden, no todo puede ser deshecho. Algunas decisiones tienen consecuencias que abarcan generaciones. Con un profundo susurro que parecía prometer un cataclismo emocional, Jorge comenzó a hablar, y cada palabra que salía de sus labios prometía revelar más que secretos. Pero, justo cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz, el sonido del teléfono de Miguel interrumpió la tensión palpable.
Él miró la pantalla y el aliento se le detuvo en la garganta. No puede ser, es ella. La sala se quedó en un nuevo silencio expectante, todos con la mirada fija en Miguel, esperando lo inevitable. ¿Qué sería lo que ese mensaje traería a la superficie? La familia estaba a un paso de enfrentar antes de lo esperado lo que tanto habían intentado evitar. Miguel miró la pantalla de su teléfono. El nombre que brillaba era un eco del pasado que había intentado dejar atrás. Es Valeria, murmuró, sintiendo como cada corazón en la sala se detenía. Valeria, la mujer que había amado y perdido hace años, la que representaba un capítulo lleno de esperanzas y decepciones. La multitud contenía el aliento. ¿Por qué ahora?, pensó Miguel mientras su mente giraba en torno a viejas memorias. A medida que el ruido de la celebración se desvanecía, las verdades enterradas comenzaban a resurgir como sombras en su vida. La energía de la sala creció tensa, el ambiente cargado como un día de tormenta. ¿Vas a responder?, preguntó Ana, su voz entrecortada, buscando en los ojos de su padre respuestas que parecía no tener. Miguel sintió una mezcla de ansiedad y una pequeña chispa de esperanza. Sí, necesito saber qué quiere. Su dedo titubeó un momento sobre la pantalla, pero finalmente presionó la opción de llamada, el sonido del timbre resonando en la sala como un tambor de guerra. La voz de Valeria apareció, familiar y a la vez extraña. Miguel, sé que no hemos hablado en años, pero necesito verte. Hay algo que no he podido guardar más tiempo, algo que involucra a tu familia. Miguel sintió que el aire se le escapaba. La conexión se cortó, dejándolo en un silencio ensordecedor. ¿Qué te dijo?, preguntó Clara, acercándose, con su rostro lleno de preocupación. Que debo ir a verla. Dice que hay algo que nos afecta a todos, Miguel respondió, mirando a su familia. La incertidumbre en sus ojos reflejaba lo que todos estaban sintiendo: pánico, miedo, pero sobre todo, una chispa de esperanza. Había una posibilidad de que, quizás, todas las revelaciones que habían estado a punto de salir, encontraran su sentido en lo que Valeria tenía que decir. Tomando aire, Miguel miró a su madre. Necesitamos reunirnos todos. Quiero que estén aquí. Porque esto, señaló el teléfono, puede cambiar todo. Las miradas de su familia se encontraron en un mar de diferentes emociones. Después de un momento de tensión palpable, Valentina fue la primera en romper el silencio. Vamos. Si esto puede traernos respuestas, es lo que necesitamos. Se reunieron en la sala principal, el ambiente todavía cargado de recuerdos y secretos. La multitud de antes se había convertido en una familia unida por un deseo de verdad. Jorge tomó la iniciativa, su voz calmada. Voy a necesitar tu apoyo, Miguel. Pero la verdad puede ser más dura de lo que crees. Con la decisión tomada, Miguel se dirigió a la puerta, seguido por su familia. La noche se extendía ante ellos como un lienzo sin terminar, lleno de potencial y de historias por contar. La comunidad, que una vez celebró el amor, ahora estaba lista para enfrentar lo desconocido. Durante el camino a la casa de Valeria, las emociones estaban a flor de piel. Miguel se preguntaba si este reencuentro sería la respuesta a tantas turbulencias y si, tras tantos años de distancia, la verdad finalmente lo liberaría de sus ataduras. Al llegar, Valeria lo esperaba en la puerta. La luz tenue detrás de ella le daba un aura de melancolía. Gracias por venir, Miguel, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo que tengo que contarte es difícil, pero es tiempo de que conozcas la verdad. Miguel sintió el peso del mundo en su pecho. Atrás quedaron los días de suspiros invisibles, hoy todo giraría en torno a la claridad. La vida que había construido comenzaba a desvanecerse ante sus ojos, pero había esperanza. La familia que siempre había anhelado pudo finalmente tener acceso a una realidad renovada, sentía con cada paso que daba hacia Valeria, tras lo que parecía una eternidad, ellos pronto se hallaron en la sala, donde la tensión era palpable. Valeria comenzó a hablar,
sus palabras construyendo un puente entre el pasado y el presente. Lo que ocurrió hace años no fue solo un accidente. Fue un momento, una decisión de la que todos fuimos parte. Miguel, hay una historia que nunca te dije mientras su voz fluía, la sala se iluminó con una luz de revelaciones. Los ecos de secretos y promesas rotas fueron desechados como hojas marchitas. Cada palabra construía vías nuevas, un camino hacia la sanación. Miguel sintió como un peso se aligeraba poco a poco. La verdad, aunque dura, abría una puerta hacia la reconciliación. Es hora de que sepamos quiénes somos realmente, dijo. En ese instante, supo, sin lugar a dudas, que la historia de su familia no terminaría en caos, sino en la esperanza de un nuevo comienzo, donde el amor podría florecer por encima del dolor, donde la verdad no sería un enemigo, sino la llave que abriría su futuro. La noche dejó un rayo de esperanza. Todos estaban más juntos que nunca, dispuestos a abrazar el cambio y a sanar. Habían recorrido un camino para enfrentar las sombras del pasado, y juntos, cada secreto finalmente revelado se convirtió en el anuncio de un nuevo amanecer, con Miguel y Ana tomados de la mano, preparados para construir el futuro con la luz de la verdad. Ahora, te invito a que seas parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que estas historias sigan llegando a más personas que lo necesitan. Comenta tu reacción sobre este emocionante final. ¿Cómo crees que estos cambios afectarán a Miguel y su familia? Y, por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que deben ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Hoy es el día de hacer historia juntos.